Muy buenas tardes. Mm. Muy bien, como ya es costumbre, chicos, les voy a mandar la entradita por aquí, por el chat, para que puedan realizarlo. Hay varias preguntas, se les he colocado varias preguntas de estado líquido, es un tema teórico, creo que simplemente viendo las alternativas podemos, si lo hemos repasado, podemos marcarlo de manera directa. ¿Sí? Hay que hacer las que podamos en estos 5 minutitos. Así que a comenzar. Hola, hola a todos.
Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la entradita? 8 de 8. Ahí tal vez falte tiempo, ¿no? Porque son 8 preguntas, pero luego ya lo pueden completar. La idea, como siempre les digo, es autoevaluarse. Es el tiempo de promedio que tienen por cada ejercicio, ¿no? Y ver lo que han repasado, pues, en cada sesión, ¿no? Perdido, creo que debe decir, ¿no? Ah, no, estás interesado. Ah, ¿qué te recomiendo? Mm, te recomiendo primero ver los ejercicios resueltos que siempre envío, que los debes tener, y acompañar de la teoría, pues ir repasando. Ese sería uno. Con ejercicios resueltos se aprende muchísimo. Y luego ver ejercicios propuestos parecidos a los que hemos visto ya en clase. 4 temas. ¿Te has perdido esto gaseoso? Es un tema común, examen de admisión. El estado líquido que hemos visto la clase pasada, pues es teórico. Ujú. ¿Y qué más te has perdido por ahí? Un poco de geometría, pero cosa que se puede volver a repasar, como te digo, primero ejercicios resueltos, luego ya propuestos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Muy bien. De la mano, teoría y ejercicio propuestos. Listo, chicos. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y hoy día tenemos pues el tema de estado sólido. Hemos visto ya estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. A ver, con respecto al estado líquido, para comenzar, ¿quién recuerda? ¿Los líquidos son isótropos o anisotrópicos? ¿Son isotrópicos o anisotrópicos? Profe, ¿qué es eso? Me van a decir ahora. No se pasen, pe, chicos. Efectivamente, son isótropos, no isotrópicos. Los líquidos son isotrópicos porque sus moléculas presentan un desorden, no un desorden, o sea, no tiene. Recuerda que las moléculas de un líquido pues se desplazan. Debido a ello se puede medir una propiedad mecánica, una propiedad eléctrica, una propiedad, por ejemplo, de conductividad, una propiedad de índice de refracción, propiedades físicas, mecánicas, por cualquier ángulo, por cualquier dirección, y gracias a este desorden que presentan las moléculas, pues nos va a dar el mismo valor, sea cual sea por donde lo esté midiendo. ¿De acuerdo? Pero cuando llegamos a estado sólido, chicos, los sólidos son algunos isotrópicos y algunos anisotrópicos. Vamos a complementar un poco más cerca de esta definición de isotropía y anisotropía. Profe, ¿quiénes son estos sólidos que son isotrópicos y quiénes son los anisotrópicos? Bueno, comúnmente a estos sólidos se les clasifica pues como sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Vamos a ver sus características de cada uno de ellos. Incluso los sólidos cristalinos los podemos clasificar en 4 tipos y vamos a verlo el día de hoy. Sólidos iónicos, por cierto, ya lo hemos visto, son todos los compuestos iónicos que conocemos que presentan enlace iónico. Los metales que a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido excepto el mercurio. Y tenemos también por ahí los sólidos moleculares como el hielo, los sólidos covalentes como el grafito. Vamos a ver todos ellos el día de hoy, sus características de cada uno de ellos, sus propiedades generales, claro que sí. Y ese es el tema del día. Conocer los tipos de estado sólido, subclasificar los estados sólidos cristalinos o los sólidos cristalinos y ver las características generales de cada uno de ellos. Muy bien. Para ello tenemos que comenzar de la siguiente manera, definiendo qué es el estado sólido. En el estado sólido, en las moléculas, a nivel molecular, hay una fuerza predominante. ¿Cuál es esa fuerza predominante, chicos? Esa fuerza que predomina, esa fuerza que está en mayor intensidad es la fuerza de atracción, ¿no? A la cual nosotros denominamos la fuerza de cohesión.
Ahí van a estar presentes muy fuertes las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de atracción son mayores, dice aquí, a las fuerzas de repulsión, prácticamente no hay repulsión. Esto permite que en el estado sólido, pues las moléculas simplemente estén vibrando, que no hay un desplazamiento por parte de estas moléculas. Gracias a ello, a nivel molecular, podemos decir, a nivel macro, que el estado sólido presenta una forma y un volumen definido, o sea que no varía. Un volumen y forma definida. Es un estado condensado, al igual que el estado líquido, porque ahí están presentes pues las fuerzas de atracción. Posee movimiento vibracional. Te lo comenté, por parte de sus moléculas, puede ser un tipo de estructura que presente un sólido, sólido molecular, por parte de sus átomos, si se trata de un sólido covalente, por parte de sus iones, si se trata de un sólido iónico. Alrededor, dice, de sus posiciones fijas. Van a tener posiciones fijas. Por lo general, van a ser más densos que los líquidos y estos van a ser más densos que los gases, ¿no? Por lo general. Recuerda que en la química siempre hay excepciones. Acá dice, ¿no? Sin embargo, algunos sólidos son menos densos que el agua. Por ejemplo, el hielo es menos denso que el agua. Por eso existen los icebergs. Los hielos que van flotando y hielos de gran masa que van flotando sobre el agua. La madera, que es un sólido también, es menos denso que el agua, flota. Así como también los plásticos, todo tipo de plásticos. Chicos, ¿qué tipo de plásticos conocemos? ¿Ustedes han escuchado acerca del PVC? ¿Qué significa PVC? ¿Alguna vez se han preguntado? Sí han visto estas siglas, ¿no? PVC es el policloruro de vinil, ¿no? El policloruro de vinil. Es con el plástico con las que están hechas las tuberías, ¿no? La mayoría de tuberías. Ah, es un compuesto, bueno, ya cuando ya a nivel industrial ya no es un compuesto, es una mezcla, ¿no? Pero principalmente tiene esa sustancia que es el policloruro de vinilo, que es un compuesto orgánico. Muy bien. Pero no solamente ese tipo de plástico, también tenemos los termoplásticos, tenemos por ahí el poliéster, entre otros tipos de plástico, ¿no? El PTE, teraftalato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hay diferentes tipos de plástico? Porque los plásticos son mezclas. Ah, igualmente el alquitrán, ¿no? O la brea, son sólidos que han sido, o líquidos que han sido subenfriados, y estos sólidos pues presentan diferentes tipos de compuestos. Entonces, chicos, el hielo, la madera, los plásticos son excepciones, son menos densos que el agua, que es un líquido. Pero por lo general, los sólidos son más densos que los líquidos y los líquidos más densos que los gases. Son cuerpos rígidos, carecen de fluidez, no son considerados fluidos, los únicos fluidos son líquido y gaseoso, ¿no? Son incompresibles, o sea que no pueden reducir su volumen, y eso se debe a que las moléculas se encuentran muy juntas, o sea que no hay espacio para poder comprimir. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos por aquí un sólido, mira, como puedes observar ahí, presentan una posición fija cada uno de sus partículas, que pueden ser moléculas, pueden ser átomos, pueden ser iones, ¿sí? Si son átomos no metálicos, estamos hablando de un sólido covalente. Si son iones, de un sólido iónico. Si es molécula, pues un sólido molecular. Y si es un átomo metálico, pues estaremos hablando de un sólido metálico, ¿no? O sea, un metal. Y cada uno de ellos, debido a la estructura que presenta internamente, presenta diferentes propiedades. Clasifiquemos a los sólidos. Tenemos los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos, chicos, presentan en su estructura interna un orden regular, o sea, un patrón que se repite continuamente
y forma dicha sustancia. Un orden regular de sus partículas. En cambio, un sólido amorfo, mira, su estructura interna presenta un orden irregular, o sea, forma desordenada a las cuales se acoplan estas partículas. Sólido cristalino, por ejemplo, el diamante. En el diamante, los átomos de carbono presentan un orden regular, formando redes cúbicas. Un ejemplo de sólido amorfo, el caucho. Caucho, que es una mezcla, bien, presenta, mira, mezcla sólida presenta un orden, pues, irregular, ¿no? No hay una forma definida. Bueno, ¿qué tipo de sólidos cristalinos debemos conocer? Hay cuatro tipos, como lo mencioné: sólido iónico, como un compuesto iónico, ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el fluoruro de sodio. Podremos hablar de las sales. Todas las sales que son compuestos iónicos son sólidos cristalinos. Oye, pero no solamente las sales aloideas, también las sales oxidales, también los óxidos básicos, también los hidróxidos, son sólidos iónicos. Por aquí, un sólido cristalino también puede ser molecular, porque la unidad estructural mínima, la que pertenece a esta sustancia, es una molécula. Por ejemplo, el hielo, agua. ¿Pero agua qué? En estado sólido. Podríamos decir a presión de una atmósfera eh, menor o igual a 0 °C su temperatura. Ahí el agua está como sólido. Y van a presentar también una estructura ordenada, un orden regular de parte de sus moléculas de agua. Que por cierto, si en un compuesto iónico están presentes los iones y estos iones se atraen mediante enlaces iónicos, formando dicha estructura, ¿qué fuerzas van a estar atrayendo las moléculas de agua, chicos? ¿Qué fuerzas creen ustedes que van a estar atrayendo las moléculas? ¿Qué atracción va a haber ahí? Una molécula de agua con otra molécula de agua se atraen mediante ¿qué fuerzas intermoleculares? Profe, agüita es un clásico, profesor. Puente hidrógeno y London, ¿no? No te olvides de London, ¿eh? London hay en todo, ¿no? En todas las moléculas. Pero intensamente, el más intenso va a ser el puente hidrógeno, entre molécula y molécula, ¿eh? Yo, ojo, 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 ojo. Digo ojo porque esto es importante. A veces muchos confunden. Tú dices, no, profe, pero el agua, en el agua hay enlace covalente, profesor, entre hidrógeno y oxígeno. Y ese enlace covalente, si se rompe, ¿se vuelve líquido? No. A ver, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Mira, aquí está una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Cuando está en estado sólido, hay una atracción entre molécula y molécula. La mayor atracción es el puente hidrógeno, ¿no? Pero obvio también hay London. Mira, si este estado sólido, ahí simplemente estas moléculas van a estar vibrando. Cuando pasa de sólido a líquido, estas moléculas se van a ir desplazando lentamente, pero va a permanecer este puente de hidrógeno y este no. Obviamente con menor intensidad porque van a encontrarse a mayor temperatura. Ahora, ahora viene lo bueno. ¿Y qué pasa si se pasa a estado gaseoso? Ah, para que pase a estado gaseoso, entonces, esta fuerza intermolecular se rompe. ¿Por qué? Porque ahora se repelen. Las moléculas se van a encontrar lejos, no en lejos porque van a estar a grandes distancias intermoleculares. Y eso debido a que ya no hay fuerza de atracción. Bueno, no es que no haya, sino es que se desprecia, ¿no? O sea, ya es mínima, ¿no? Eso es lo que se da. Ahora, si tú me dices, profesor, ¿qué sucede
Si tengo aquí una molécula de agua, aquí tengo otra molécula de agua, y se rompe su enlace covalente entre hidrógeno y oxígeno. Lo que está sucediendo aquí ya no es un cambio de estado, sino va a haber una reacción química. ¿Te acuerdas que existe una reacción química cuando se rompe un enlace? Ya sea un enlace iónico, un enlace covalente. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Que la ruptura de un enlace químico, así como también la formación de un enlace químico, es un proceso químico, que es un enlace químico, que es el enlace covalente. Entonces ahí ya se va a formar otra sustancia. Ahí no podemos estar hablando acerca de cambios de estado. ¿Ok? ¿Y por qué te digo ello? Porque no quiero que confundas un sólido molecular con un sólido covalente. Ahí viene justamente lo que menciono. La sustancia, el agua, está conformado por moléculas de agua donde cada una de estas moléculas o otras moléculas forman fuerzas intermoleculares. En cambio, en el enlace covalente, todos los átomos que pertenecen a esta sustancia, todos los átomos están unidos covalentemente uno con otro. Están unidos covalentemente uno con otro. Eso se da en el diamante, que solamente presenta átomos de carbono, y los átomos de carbono pues se enlazan covalentemente unos a otros, formando así los sólidos covalentes. ¿De acuerdo? Y los metales, bueno, los metales, los sólidos metálicos, el oro, la plata, el cobre, el hierro. ¿Qué tipo de enlace presentan? Pues un enlace metálico, ¿no? El enlace metálico. Muy bien, vamos a hablar acerca de cada uno de ellos, y con esto pues habremos culminado la clase del día de hoy. Teórica, igual que la clase anterior. Comencemos con los sólidos amorfos, chicos. Los sólidos amorfos, como hemos visto, tienen un orden irregular sus partículas. O sea que no tienen una estructura ordenada. Generalmente los sólidos amorfos son mezclas de sólidos. Y como son mezclas de sólidos, entonces no hay una estructura ordenada, sino más bien un orden irregular. Carecen de formas y caras bien definidas. No hay celdas unitarias, no podemos hablar aquí de celdas unitarias. Y muchos de estos son mezclas de moléculas. Y estas mezclas de moléculas sólidas no se apilan bien, o sea, lo hacen de forma desordenada. Casi todos los demás se componen de moléculas grandes y complejas. Pues ya si hablamos de macromoléculas, pues estas, al ser complejas, su orden es irregular. Vamos con sus características, chicos. Características de un sólido amorfo. Presentan punto de fusión variable. Un ejemplo de sólido amorfo es el vidrio. Quiero que googlees lo siguiente. Por favor, ayúdame con Google. Quiero que pongas ahí en Google temperatura de fusión para el vidrio. O sea, ¿a qué temperatura el vidrio se convierte de sólido a líquido? O pasa a ser de sólido a líquido. Dime lo que te sale, por favor. Oscila, dice. 1400 a 1500 o a 1600. Ok. Vamos a colocar de 1400 a 1500. O sea, no hay una temperatura de fusión fija, sino hay un rango, ¿no? Mejor dicho, un dominio. Ustedes son algebraicos. Hay un rango, un dominio, por ahí un intervalo entre lo que es su temperatura de fusión. Oye, y si tú pones hielo, que también es un sólido, ¿cuál es la temperatura de fusión del agua? Bueno, si lo sabes, dímelo. ¿Qué temperatura? El hielo se va derritiendo. No, a 100 el agua pasa de líquido a vapor. De hielo a agua líquida. Chicos, 100 XD. ¿No? Como que 100, de 100 de líquido a vapor. XD, ¿no? Cero, pues chicos. Ahí es definido.
Definido, no varía. Oye, ¿sabes a qué me refiero, chicos? Si tú buscas oro, que también es un sólido cristalino, también te va a salir una temperatura definida. Me refiero a lo siguiente, chicos, que a ustedes les pueden dar una gráfica, ¿no? No he visto un problemita ahí con gráfica. Pero mira lo siguiente. No sé si habrán visto esto en física, diagrama de fases. Por aquí tengo un sólido. Este sólido se va calentando, se va calentando, se va calentando. Aquí está la temperatura respecto al calor. Bueno, vamos a colocar aquí temperatura mejor. Temperatura con respecto a la energía. Aquí para que no quede, para que quede como siempre. Energía o calor. Chicos, se va calentando, se va calentando. Y llega un momento en que este sólido va a pasar a estado líquido. Pero para ello se tiene que seguir calentando. Para que todo el sólido se convierta en líquido. Una vez que todo el sólido se convierte en líquido, pues este líquido se sigue calentando, 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 hasta que ocurre el siguiente cambio de líquido a vapor. Y tiene que seguir calentándose, y una vez que todo es vapor, pues este vapor ya se sigue calentando hasta llegar pues a su punto crítico, etcétera. Chicos, cuando tú veas una gráfica donde hay una horizontal, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que su temperatura de fusión de sólido a líquido y su temperatura de ebullición de líquido a vapor es constante. O sea, mira, forma una línea horizontal. Es definido, ¿no? Es definido. Oye, pero si tú encontraras una gráfica de esta manera, mira, todo cambiaría si tú encuentras esta gráfica. Para el vidrio, por ejemplo, es así. Ti, 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 ti. Ups, lo siento, lo siento. Por aquí, chicos, así es. ¿Cómo que para el vidrio es así, profe? Claro, hay saltos. Hay saltos en respecto a su temperatura de fusión. De 1400 a 1500 me dijeron por ahí, ¿no? Entonces, por aquí, chicos, ya no es definido, es variable. Entonces, estamos hablando de un sólido amorfo, ¿de acuerdo? Entonces, así se puede representar, pues, mediante una gráfica. Sigamos. Son isotrópicos gracias al desorden, presentan sus partículas gracias a ese orden irregular. Son isotrópicos, porque gracias a este desorden permite que al medir las propiedades mecánicas y eléctricas, en cualquier dirección tengan un valor constante. ¿De acuerdo? Que no se apilan bien, están desordenadas. Entonces eso permite que sea cual sea la propiedad mecánica y eléctrica que yo mida, tenga un valor constante, sea cual sea la dirección por donde la esté midiendo. Ejemplos de sólidos amorfos: el vidrio, los plásticos, el hule, el caucho, la madera. El azufre amorfo, mira, su mismo nombre lo dice, no el monocíclico, sino el amorfo. El papel también son sólidos amorfos. La brea, también el alquitrán también. Muy bien, hay algunos más por aquí. Listo. Vamos ahora a ver quiénes son los sólidos cristalinos. Chicos, concepto. Un sólido cristalino es donde sus partículas están ordenadas en disposiciones bien definidas. Hemos mencionado que tienen un orden regular. Estos sólidos suelen tener superficies planas o caras que forman algunos definidos entre sí. Profe, ¿cómo que presentan superficies planas o caras y que forman ángulos definidos entre sí? Como un orden regular.
Estos átomos se apilan de manera ordenada, una sobre otra. Quiero que observes la siguiente imagen. Este metal, tengo por aquí, es oro. Internamente, sus átomos, como puedes observar, se apilan una sobre otra de manera ordenada, siguiendo un patrón. Si yo por aquí voy a estudiar la mínima porción que se repite de toda esta estructura interna, esa mínima porción, esta mínima celda se denomina celda unitaria. La extraigo por aquí. Y mira lo que se va a repetir. Esta celda unitaria se repite lo siguiente. Mira, en este cubito encuentro la media cara de este primer átomo. Al frente hay otra media cara, a la izquierda hay otra media cara, aquí a la derecha hay otra media cara. Arriba y abajo también. Y en las esquinas hay un cuarto de cada átomo, como puedes observar, ¿no? O un octavo sería, ¿no? Un octavo de cada átomo, perdón. Un octavo de cada átomo, aunque es esférico, ¿no? Cuatro partes abajo y cuatro arriba forman toda la esfera. Listo. Esta vendría a ser la celda unitaria que he extraído de ahí. Muchas veces en los libros ya universitarios se representa de la siguiente manera. Mira, donde cada puntito representa a un átomo o parte de cada átomo que está presente en esta celda. Por ejemplo, en las caras habrían seis, ¿no? Seis en el medio, uno atrás, atrás uno, adelante uno. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Serían estas de aquí. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. En las esquinas hay una parte de cada uno de los átomos que siguen este patrón. Serían cuatro arriba y cuatro abajo. Son estas partes de aquí, mira. Cuatro arriba y cuatro abajo. Eso no quiere decir, chicos, que todos los sólidos cristalinos tienen la misma distribución en su celda unitaria, ¿no? Hay diferentes distribuciones. Hay diferentes tipos de celdas unitarias. Y eso ya uno de ustedes lo estudiará más adelante. A eso lo denominamos celda unitaria y que si yo repito este patrón, si yo coloco una celda unitaria arriba, abajo, al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda, estaría complementando y formando toda la estructura que tengo por aquí interna de este material sólido cristalino. Hay un patrón repetitivo de esta celda. Entonces, ¿qué se define celda unitaria? La porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse mediante traslación reproduce todo el cristal, toda su estructura interna cristalina. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver los tipos de sólidos cristalinos, pero antes me estaba olvidando por aquí sus características. Su punto de fusión es definido, acuérdate del ejemplo del hielo, vimos, marca cero, del vidrio no, porque es amorfo. El hielo tiene una temperatura de fusión de 0 grados Celsius, no de 100 XD. La temperatura de fusión del cloruro de sodio he definido también 801 grados Celsius, ¿sí? Es una temperatura alta de fusión, ya que es un compuesto iónico, tiene temperatura de fusión alto. Son anisotrópicos. ¿Por qué son anisotrópicos? Esto es debido a que presentan un orden regular entre sus partículas. Como sus partículas están ordenadas, están bien apiladas, entonces en uno de los ejes está apilado de una forma y en otro eje apilado de otra forma. Eso quiere decir que si yo mido una propiedad mecánica eléctrica por una de las direcciones, digamos, horizontal y por la otra vertical, va a marcar diferente, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en una imagen, un ejemplo. La ruptura produce fragmentos que tienen las mismas características. Claro, eso es una propiedad física, ¿no? Una propiedad física es romper el hielo, por ejemplo. Yo rompo el hielo en la mitad, sigue siendo hielo, por lo tanto va a presentar las mismas características del origen. Por aquí, ejemplos de compuestos iónicos.
Las sales, cloruro de sodio, nitrato de potasio y carbonato de calcio, ¿no? Principal. Covalentes, el grafito, el diamante, ¿no? Son los alótropos del carbono. Moleculares, agüita, sacarosa, entre otros. Metales, cobre, plata, oro, hierro, etcétera. Muchas propiedades dice como la dureza, la resistencia mecánica, la conductividad eléctrica, la refracción de la luz, entre otras, dependen de la dirección en la que se midan. Muchas de las propiedades, bueno, tanto físicas o mecánicas. La conductividad es una de ellas, como menciona ahí, y dice, a lo largo de la malla hexagonal es mayor que en la forma vertical. Por ejemplo, para el grafito. El grafito está conformado, constituida por átomos de carbono. Tiene un orden regular. ¿Cuál es este orden? Que los átomos de carbono se asocian de manera hexagonal, formando hexágonos, como puedes observar. Si yo mido la conductividad de forma horizontal y de forma vertical, me va a dar valores distintos. A lo largo de la malla hexagonal, o sea, de forma horizontal, va a ser mayor que en la forma vertical. Eso es debido al orden regular que presentan las partículas dentro de su estructura. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar a ver entonces las características principales de cada uno de estos tipos de sólidos cristalinos. ¿Sí? Y por aquí vamos a comenzar con qué sólidos, los sólidos iónicos. Chicos, prácticamente esto lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto enlace iónico y dentro de este capítulo hemos colocado también las propiedades de sus compuestos iónicos que forman. Los sólidos iónicos son cristales, son cristalinos, obviamente. Las unidades que se repiten en la red son iones, de ahí el nombre. O sea que en la red, en la celda unitaria, va a haber cationes y aniones. Iones positivos y negativos respectivamente. Estos iones están ordenados de tal forma que su energía potencial es menor que cuando están infinitamente separados. ¿De acuerdo? Entonces, la energía potencial se debe a la gran atracción que hay entre ellos. ¿Cuáles son estas características? Los iones están atraídos de manera electrostática, pues no positivo o negativo, se atraen de manera electrostática. A esa atracción se le denomina enlace iónico. Los sólidos cristalinos presentan altos puntos de fusión. Por ejemplo, hemos visto el cloruro de sodio que tiene una temperatura de fusión de 801 grados Celsius. A esa temperatura recién se vuelve líquido. Y otras sales a mayores temperaturas. Son duros pero frágiles. Duros porque se resisten a ser rayados, frágiles porque son quebradizos. Son malos conductores eléctricos. Los iónicos no conducen la electricidad. Los sólidos cristalinos iónicos no conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque sus iones ahí están estáticos. Para que puedan conducir la electricidad, estas cargas iónicas, o sea, estos iones, deben estar moviéndose. Para que se muevan, para que tengan desplazamiento estos iones, tengo que fundirlo, pasarlo a estado líquido o, más fácil, lo disuelvo en agua. Formo una solución acuosa. Ejemplos. Cloruro de sodio, aquí un óxido, mira, óxido de bario, una sal, nitrato de potasio, otra sal, sulfato de cobre, un óxido, óxido de calcio, una sal, cloruro de cesio, otra sal, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio. Todo compuesto iónico, entonces, es un sólido cristalino. Veamos el ejemplo para el cloruro de sodio, que es la sal común que tenemos en casa. Su temperatura de fusión marca 801,11 grados Celsius, ya para ser más exactos. Es soluble en agua, ya que es iónico, los iones se disuelven en agua.
A 20 grados Celsius se puede disolver como máximo 35,9 gramos por cada 100 gramos de agua. Y su conductividad a 25 grados Celsius, cuando está disuelto un 2% en masa de esta sal en agua, porque acá dice acuoso, conduce cuando está disuelto en agua, sería un valor de 33, ¿no? Milisiemens por centímetro. Muy bien, aquí hay más sal. Y pueden observar su orden regular que presentan cada una de estas celdas unitarias. Son distintas, ¿no? Las celdas unitarias, las cuales constituyen a cada una de estas sustancias cristalinas iónicas. Vamos ahora por el siguiente sólido, los sólidos covalentes. Los sólidos covalentes, chicos, son sólidos cristalinos que presentan ya no redes iónicas, sino ahora redes covalentes. Consisten en átomos, ya no iones, átomos unidos en grandes redes o cadenas mediante enlaces covalentes. Óyeme bien, en un sólido covalente no hay fuerzas intermoleculares. London, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, no, NEL, nada de eso. Los enlaces o la atracción que se va a dar entre estos átomos son simplemente enlaces covalentes. Puesto que los enlaces covalentes son mucho más fuertes a las fuerzas intermoleculares, estos sólidos son muchos más duros y tienen un punto de fusión más alto que los sólidos moleculares. Claro. Mira, si yo tengo por aquí un átomo conectado con otro átomo, con otro átomo, con otro átomo, y simplemente estos átomos se están enlazando por enlace covalente. Y por aquí tengo una molécula, ya lo voy a representar con un círculo, pero tú sabes que está constituido por varios átomos ahí. Acá hay otra molécula, por aquí hay otra molécula. La atracción entre las moléculas son las fuerzas intermoleculares. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? ¿Qué es más fuerte? ¿Un enlace químico o las fuerzas intermoleculares? ¿El primero, sí o no? Claro. Al ser más fuerte el enlace químico, entonces, gracias a ello, está comparando el sólido covalente con el sólido molecular. ¿Qué dice por aquí? Leamos nuevamente. Son más duros que los sólidos moleculares y tienen un punto de fusión más alto que los sólidos moleculares, debido a la mayor intensidad con la cual se atraen sus partículas, ¿no? Mm, muy bien. Dicho esto, chicos, vamos con sus características. Entre los átomos que constituyen a un sólido covalente cristalino, hay enlace covalente. Entre no metales se da, ¿no? Altos puntos de fusión, 1200 a 4000. Muy duros, pero frágiles también. Son malos conductores eléctricos, a excepción de uno que es el grafito, que ya lo conocíamos. Sólidos covalentes no conducen la corriente eléctrica, pero el grafito sí. Son insolubles en agua. No se disuelven en agua, chicos. Sí, no se disuelven en agua. Y por aquí vamos a colocar ejemplos. El carburo de silicio, el diamante, el grafito, el cuarzo, el nitruro de boro, entre otros, son sólidos covalentes. Veamos por aquí. El diamante, los átomos de carbono van conectados unos a otros, van interconectados por enlaces covalentes. En el cuarzo,
los átomos de silicio que van conectados por cada dos átomos de oxígeno, y así este mismo con otros dos átomos de oxígeno y estos dos átomos de oxígeno con otro átomo de silicio y este con dos de oxígeno y estos dos con uno de silicio, y que van a ir interconectados continuamente, estos átomos de oxígeno y silicio van a estar presentes aquí los enlaces covalentes. En el carburo de silicio igualmente y en el grafito también. Y en todos los sólidos covalentes, como te das cuenta, eso no quiere decir, nos quiere decir que aquí no hay fuerzas intermoleculares. Siguiente. Sólidos cristalinos moleculares. La unidad que se repite es la molécula. La unidad en esta red van a ser las moléculas y estas se encuentran atraídas unas a otras por fuerzas intermoleculares. Ahí de ahí el nombre, pues chicos. Ya la conocemos, tenemos la de Van der Waals, dipolo-dipolo London, y el especial, ¿no? Puente hidrógeno. Características. Ya lo hemos comparado con un sólido covalente. Entonces estos presentan puntos de fusión bajos, menores a 200. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son de intensidad baja comparadas con los enlaces químicos. Dado que las fuerzas intermoleculares son débiles, pues estos sólidos son considerados blandos. ¿Qué es blando? Lo contrario que duro. Si duro es que se resiste a ser rayado, blando significa que se raya fácil. No conducen la corriente eléctrica tampoco, ni el calor. Casi todas las sustancias, que son gases, líquidos, a temperatura ambiente, forman sólidos moleculares a temperaturas bajas. O sea, para que estos gases y líquidos que se encuentran a temperatura ambiente, podemos pasarlo a sólidos, pero para ello deben encontrarse a menor temperatura. Por ejemplo, el agua líquida se convierte en agua sólida. Esto se le denomina simplemente agua o agua líquida, ¿no? Y este es conocido comúnmente como hielo. Chicos, ¿cómo se llama esta sustancia? Esta sustancia es dióxido de carbono, ¿sí o no? Denominado también anhídrido carbónico. Es un gas a temperatura ambiente. Pero esto, si le bajamos su temperatura, podemos obtener el dióxido de carbono en estado sólido. ¿Cómo se denomina el proceso de gas a sólido? No creo que te hayas olvidado. Sublimación, inversación, deposición. ¿Quién conoce el nombre común de este sólido, chicos? Seguramente te has fijado que los heladeros, cuando abren su cajita de helados, sale un vapor. Y ellos no es que su polvo esté mojado ni nada, ni que se haya derretido los helados o haya agua por ahí, no, no, no. Lo que hay dentro es dióxido de carbono. ¿Cómo se le denomina el dióxido de carbono cuando está en estado sólido? Se le denomina hielo seco, porque no pasa por el estado líquido, ¿no? Se sublima. Por eso es que sale ese vapor. Está ocurriendo el proceso inverso, la sublimación. Es el hielo seco. Y otro más. Por ahí tenemos, mira, ejemplos, el argón es un gas, pero si le bajo su temperatura, podemos volver sólido. El agua, el amoníaco, el azufre octorrómbico, dióxido de azufre, dióxido de carbono, metano, oxígeno, yodo, dióxido de carbono, XD, doble dióxido de carbono y tetracloruro de carbono. Todas las moléculas donde estas sustancias o estos patrones de moléculas se atraen mediante fuerzas intermoleculares, van a estar formando sólidos moleculares. Evidente. Muy bien. Entonces aquí tengo, mira, la naftalina. La naftalina se sublima también. A temperatura ambiente es sólido, sí, 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 pero se sublima fácilmente.
No, la naftalina es naftaleno, es un compuesto aromático, orgánico, derivado del benceno. Ya lo veremos en química orgánica. Sólidos cristalinos metálicos. Y con esto cerramos, chicos, la clase de hoy. Nos vamos a los ejercicios. Pues simplemente son los metales, su mismo nombre lo dice. Y por aquí habrá presencia de enlace metálico. Este enlace metálico se da gracias al mar de electrones que hay presente en la estructura interna y los cationes metálicos. Electrones negativos, cationes metálicos positivos, hay atracción y permite que los cationes se mantengan juntos o a cortas distancias. Entonces dice que exclusivamente en átomos de metal están fuertemente atraídos unos a otros, ¿no? Sus puntos de fusión son de bajos a altas. O sea, sus puntos de fusión son variables. Hay algunos metales que tienen bajos puntos de fusión y hay metales que tienen pues altos puntos de fusión. Por ejemplo, el mercurio presenta el punto de fusión más bajo, por eso se encuentra en estado líquido a temperatura. Los que presentan alto punto de fusión, pues el oro, el cobre, la plata, son los que presentan estos puntos de fusión pasando los 3000, ¿no? Son blandos a muy duros. Hay algunos sólidos que se rayan fácilmente, que son los sólidos livianos, el sodio, por ejemplo. Y hay otros que son muy duros, como el hierro. Son maleables, eso quiere decir que pueden formar láminas, dúctiles que pueden formar hilos, alambres metálicos. Y una característica más, presentan un brillo metálico. Principalmente el brillo es plateado. Para la mayoría de metales tienen un brillo de color plateado. El oro, su brillo es dorado. El cobre es rojizo. ¿Ok? Buenos conductores eléctricos y térmicos. Estos sí, en estado sólido, conducen la corriente eléctrica y el calor. Y esto se debe, chicos, a que los electrones que tienen carga se están moviendo en su estructura interna. Por eso se le denomina mar de electrones. Pues el mar se mueve, los electrones también. Ah, ok, como estos electrones están en movimiento, permite pues el paso de la corriente eléctrica y el calor de un punto a otro de este material. Tenemos ejemplos, todos los metales, pues la tabla periódica, chicos, plata, cobre, sodio, hierro, magnesio, aluminio, el zinc, tungsteno. Mira por aquí, gráficamente te he colocado por ahí parte de sus características de este sólido. Ya también presenta celdas unitarias como cualquier sólido cristalino. Maleables, dúctiles, entre otras características. Chicos, ¿todo claro? Preguntas. Vamos entonces. Ya sabía la PPT. Vamos por ahí a entrar a la PPT. Sí, 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 me había acordado ya. Muy bien, voy a guardarlo en PDF para pasárselo, chicos. Entonces, te recomiendo que repases los ejemplos más comunes de cada uno de estos tipos de sólidos, que parte de las proposiciones que suelen venir en los ejercicios, sus características de cada uno de ellos y las diferencias que existen entre un sólido amorfo y un sólido cristalino. Muy bien. No, no. Pero está en proceso, chicos, está en proceso. Ya va a ver, ya va a ver. Si no nos inscriben a Sabia, pues si hago mi canal, ya para qué, dicen, ¿no?
XD, ¿no? Si la OCA hace el examen, no más difícil, o sea, mira, no más difícil, justo estaba viendo ese tema yo, estaba viendo YouTube ahí el directo, no más difícil, sí, pero sí más, más deco. ¿Saben a qué me refiero con, te los voy viendo la pizarrita, les voy comentando. ¿Saben a qué me refiero con un problema de eco, no? Me refiero a un problemita que lleva un contexto y que por ahí hay que rescatar la información para poder resolver el problema, ¿no? Solo ello, ¿no? Más difícil no creo, no. De la misma intensidad o incluso podría decirles que menos, ¿eh? Sí, sí, es por la UCA. Ah, pero no se confíen, ustedes siempre piensen que va a venir difícil. Esa es la idea. Ustedes siempre con lo difícil. Yo, cuando llegan al examen de admisión, pues ya les va a parecer fácil, ¿no? Mm, yo soy más fácil de engañar. No, pues. Para medicina, igualmente, sí, sí, más de eco, ¿no? Eh, sí, sí, los últimos temas, ¿no? Los que vienen en medicina prácticamente son ya los últimos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí va a haber bastante acerca de los últimos temas, como siempre, ¿ah? Así que no, no se asusten. Más bien ustedes, si piensan que va a ser más difícil, pues le ponen más intensidad al estudio, ¿no? Más horas, más sacrificio. Y cuando ya ingresen, pues ya van a sentirse realmente satisfechos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, chicos. Sí, de todas maneras, ahí vamos a ver un seminario. Yo me acuerdo que ustedes me han dado sus temas, que por ahí les faltaba algunas cositas, y vamos a organizarnos para poder hacer un seminario, ¿no? Sí, 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 en lo que ya hemos estado avanzando. Muy bien. Vamos a la primera preguntita, chicos. En el planeta Tierra dice muchas sustancias son sólidas, en ellas las partículas se acomodan de manera ordenada. Este es el caso de los minerales, las sales, las sustancias moleculares y las vitaminas. Y en otras, este ordenamiento es de corto alcance, como en el vidrio. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, vamos con la primera proposición. ¿Qué dice? Los sólidos pueden ser cristalinos como el cloruro de sodio y amorfos como la brea y el polietileno. Chicos, ¿qué es el polietileno? El polietileno es un plástico, ¿sí o no? ¿Y el plástico es un sólido cristalino o amorfo? Es amorfo, ¿no? No, el polietileno es PE. El policloruro de vinilo es PVC. Sí, pero también es un tipo de plástico. Entonces, mira, el polietileno es, al ser plástico, es amorfo y la brea también mencionamos como ejemplo que es amorfo porque es una mezcla de sodio, ¿no? Hasta ahí, entonces, toda la proposición es correcta porque el cloruro de sodio, mira, podemos colocar aquí, el cloruro de sodio que es NaCl, es un sólido cristalino ¿de qué tipo? Sólido cristalino ¿de qué tipo? Iónico, ¿sí o no? Claro. Y por aquí, la brea que es una mezcla de sólidos, y el polietileno, que es plástico, ¿no? Plástico, son sólidos amorfos, pues, chicos. Ujú. Entonces, por aquí, la uno sería verdadera. Te vas a a la proposición 2. El cloruro de sodio es un sólido iónico. Bueno, ahí lo hemos puesto ya. Dice, eso es correcto, duro y quebradizo. O sea, dice duro pero frágil. La segunda también es verdadero, ¿no? Parte de sus características menciona ella. Es duro y frágil. Duro pero frágil. Efectivamente, ¿no?
Listo. Frágil, quebradizo, pues. La 3. Los sólidos metálicos, como el hierro, el cobre, conducen la corriente eléctrica. Eso ni dudarlo. La 3 también es verdadero. Y por aquí la clave sería la letra D. Sí, la clave sería la letra D. Bueno, vamos a la siguiente preguntita. Y por aquí me pide relacionar. Esta es para ustedes, chicos. ¿Cuál sería la clave de esta segunda pregunta? Vamos, verifiquen las claves. Están colocando por ahí. Muy bien. A ver, me dicen por aquí, hay 8 respuestas. Es casita. D, A, B, C. Conforme creo todos, ¿no? Mira, podríamos comenzar con los que conducen la corriente eléctrica. Los únicos sólidos que conducen la corriente eléctrica, o sea, en algo sólido, ¿quiénes son? Pues obviamente los metálicos, ¿no? Los metálicos conducen la corriente eléctrica. Podríamos seguir por aquí con respecto a los que presentan puntos de fusión y ebullición no definidos. Entonces tú te acuerdas de tu gráfica que te hice así en borrador, ¿no? Y de aquí habían saltos, ¿no? Y esto era para un sólido de qué tipo? Amorfo, ¿no? Era para un sólido amorfo. Entonces aquí sería la C. Oye, si comienza con D y termina en C, la única es la C de casa y marcas directo. Pero luego dice, presentan puntos de fusión elevados. ¿Quiénes presentan puntos de fusión elevados? Pues los iónicos y los covalentes, ¿no? Y luego dice en la B, presentan alta dureza. ¿Quiénes presentan alta dureza, chicos? ¿Quiénes son los que presentan alta dureza? ¿Quiénes son duros pero frágiles? Profe, también los iónicos y covalentes. Entonces tú te pones a pensar aquí, el enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente, ¿no? El enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente. Podría ser B, pero como la única alternativa que comienza con D y termina con C es la C, pues ahí colocas A y B. El iónico entonces aquí se refiere a aquellos que tienen puntos de fusión elevados, pero son frágiles, pero también duros. Y los que presentan alta dureza son los covalentes, bueno, mayor dureza que los moleculares. Perfecto, nos vamos a la pregunta número 3. Y en la pregunta número 3, en la primera proposición dice, el vidrio y el alquitrán, así como la brea, el vidrio, se consideran mezclas sólidas. Claro, el componente principal del vidrio es el cuarzo, pero el vidrio, aparte de cuarzo, contiene óxido de sodio, óxido de calcio. Vamos a colocarlo aquí. A ver, el vidrio, el componente principal es el cuarzo, o sea, dióxido de silicio. Pero el vidrio, aparte de ello, presenta otros óxidos, óxido de calcio, óxido de sodio, entre otros compuestos, que le dan cierta estabilidad. El vidrio es una mezcla. El alquitrán es una mezcla también, y es una mezcla de hidrocarburos de cadenas largas, o sea, sólidos. Aquí, hidrocarburos de cadenas largas. Chicos, y los hidrocarburos, como ya lo hemos mencionado, son compuestos formados por carbono e hidrógeno, ¿no? Muy bien, entonces la uno sí es verdadera. Por eso es que al ser mezclas, estos dos son considerados ¿qué tipos de sólidos? Ujú. Sólidos amorfos, pues, ¿no? Sólidos amorfos.
Los sólidos blandos, como la naftalina, son moleculares y presentan fuerzas intermoleculares débiles. Ok, la segunda proposición está interesante. Chico, vamos, googlea. Si googleas, por aquí va a ser mejor porque nunca te vas a olvidar. Naftalina, fórmula. Te vas a dar cuenta que es un hidrocarburo. ¿Cuál es la fórmula de la naftalina? Ajá. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 10, ¿no? ¿Y cuántos oxígenos? Tiene 8. Su estructura lo vamos a ver en química orgánica. Por el momento quiero que sepas que la naftalina es una molécula. La naftalina es un hidrocarburo. La naftalina es una molécula de hidrocarburo. Sí, esta es una mezcla de hidrocarburos, ¿ah? Cuidado ahí. Este es un solo hidrocarburo. Chicos, y los hidrocarburos, si yo coloco por aquí una molécula de naftalina y por aquí coloco otra molécula de naftalina, entre hidrocarburo e hidrocarburo, entre moléculas de hidrocarburo, ¿qué fuerzas intermoleculares hay? Ah, profe, ¿pero el hidrocarburo qué era? ¿Qué tipo de molécula era el hidrocarburo, chicos? El hidrocarburo es una molécula polar. Muy bien, gente. Ya ven que todos los temas se relacionan en química. Por eso no tienes que dejar de repasar ninguno de los temas, ¿ah? Y entre moléculas apolares solamente hay atracción del hongo. De ahí te dice, los sólidos blandos, como la naftalina, son moleculares. Sí, son moleculares porque la unidad que representa, o la unidad mínima es la molécula. Sí, molécula con molécula y fuerza intermolecular. Y presentan fuerzas intermoleculares débiles. ¿Sí o no que el London es débil? Es el más débil de todos, ¿no? Así que la segunda proposición es verdad. Pasa a la tercera proposición. Y por aquí dice, los sólidos como el diamante están formados por átomos unidos por enlaces químicos. Chicos, en el diamante, ¿qué es diamante? El diamante es carbono, ¿sí o no? El diamante es carbono. Chicos, si el diamante es carbono, entonces por aquí es un átomo. Está unido a otro átomo y a otro átomo de carbono y a otro y así sucesivamente. Uno tras otro, no solamente en un plano, sino en 3D. Chicos, pero esta unión que hay entre carbono y carbono, ¿qué tipo de enlace es? No me vayas a decir que es una fuerza intermolecular, es un enlace interatómico y este enlace es covalente, ¿no? ¿Y sí o no que es un enlace químico? Claro que sí es un enlace químico. Por eso es que la 3 sería verdadera también. A sólido blando se refiere a que se raya fácilmente. O sea, es lo contrario de duro. Se raya fácil. O sea, si yo tengo el sólido por aquí, o si yo tengo una naftalina o un cubito de hielo, yo agarro un clavo y lo rayo. Se raya fácilmente, pues es un sólido. ¿Y por qué los sólidos moleculares son blandos? Porque sus fuerzas de atracción son débiles, por eso se rayan fácilmente. Ujú. En cambio, un sólido covalente, pues no se va a rayar fácilmente, es duro, debido a que presenta un enlace químico y los enlaces químicos son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Así que la 3 también sería verdadera. Te vas a la 4 y te dice, el oro y el cobre son sólidos metálicos. ¿Sí, no? Oro y cobre metálicos que conducen la corriente en estado líquido. El oro y el cobre son sólidos metálicos que conducen la corriente en estado líquido. ¿Verdadero o falso, chicos?
¿Qué dicen ustedes? Aquí vamos a colocar metales. Y justo te das cuenta ahí que puede ser la D o la E. ¿Es verdadero o falso? Cuando hablamos de metales, cuando hablamos de metales, chicos, en ningún momento hemos colocado, en ningún momento hemos colocado lo siguiente. Si tú revisas el tema de tabla periódica y revisas también el tema de hoy, en ninguna de sus características dice, solo en estado sólido conduce la corriente eléctrica. O sí lo dice. Simplemente he colocado los metales son buenos conductores de la corriente. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio es un líquido y es considerado un metal. Conduce la corriente eléctrica. Entonces, aquí tienes que analizar un poco. Si en el sólido los electrones se mueven de manera libre, imagínate en el líquido. ¿Los electrones van a estar más libres o van a estar quietos? Pues obviamente van a estar más libres. Y si van a estar más libres, se van a estar moviendo más rápido, entonces va a seguir conduciendo la electricidad porque para que conduzca, yo he mencionado, simplemente debe haber cargas móviles y los electrones van a seguir moviéndose, ¿o no? Claro, que chicos, entonces aquí hay una trampita, ¿eh? Dice, el oro y el cobre son sólidos metálicos que conducen la corriente en estado, si hubiera dicho solo en estado líquido, ahí sería falso. Estado líquido, en estado líquido, en estado sólido, ¿de acuerdo? Así que aquí hay que marcar la letra. Vamos ahora al problema número 4. A ver, los sólidos, dice, como el carbón y el uranio, se utilizan en la generación de energía. Además, los materiales sólidos se consideran en la construcción de infraestructuras de energía como turbinas eólicas y paneles solares. Con respecto al estado sólido, es incorrecto decir, ¿cuál marco, chicos? Eso es para ustedes. ¿Qué es incorrecto? Efectivamente, delicioso. Claro, esa es la incorrecta. Pero veámosla. Corresponde al estado condensado de la materia. No te olvides que los condensados, ¿quiénes son, chicos? ¿Quiénes son los estados condensados? Son el sólido y el líquido. Y el líquido y el gas, ¿qué son? Son fluidos. Si líquido, gas, fluido, sólido, líquido, estados condensados. Ya está, verdadero. Tiene forma y volumen propio, o sea que no varía, y no fluye. Claro, no es un fluido. Su forma y volumen son definidos. Se clasifican como sólidos cristalinos y amorfos, lo vimos hoy. En la E dice, los sólidos metálicos conducen la corriente eléctrica. Ahí está. En los sólidos covalentes y en los moleculares, ¿las partículas son átomos? Su mismo nombre lo dice, chicos. Si se trata de un sólido covalente, ¿quién es su partícula? ¿Quiénes son las partículas? Las partículas son los átomos, porque los átomos, átomo con átomo, se enlazan por enlace covalente, ¿no? Átomo con átomo se enlazan por enlace covalente. ¿De acuerdo? Pero si se trata de un sólido molecular,
Su mismo nombre lo dice. ¿Cuáles son sus partículas? Sus partículas ya no van a ser átomos, no, Nel, nada que ver, sino más bien va a ser la molécula. Ahí mismo el nombre lo dice, ¿no? Molécula con molécula. ¿Y quién atrae molécula con molécula? Las fuerzas intermoleculares. Listo. Así que por aquí esa es la falsa. Muy bien. Vamos al problema siguiente. Complétalo, por favor. ¿Cuál sería la clave del problema número 5? El 5, el ejercicio 5, chicos. ¿Elegante? ¿Como la U? A ver. Complete la expresión y marque la respuesta. Los sólidos son dúctiles y maleables. Y a diferencia de los iónicos, conducen la corriente eléctrica. Cuando dice conducen la electricidad, ¿de qué sólidos estamos hablando? De los metálicos. O sea, podría ser la A o la E. Muy bien. Dúctiles y maleables conducen la corriente eléctrica. Metales, pues, ¿no? Característica de los metales. Aparte también por esta propiedad. El cuarzo y el diamante son sólidos. Lo hemos colocado como ejemplos en la diapositiva, son los más clásicos, los comunes, los que se hablan en los ejercicios. Y estos son sólidos covalentes, pues, ¿sí o no, chicos? Ya con diamante sabes que es covalente, porque son átomos de carbono formando enlaces covalentes. Mientras que el hielo podría ser la A o la E, el hielo jamás será iónico. Chicos, en el hielo, ¿qué sucede? En el hierro sucede que una molécula de agua, pues se atrae con otra molécula de agua. ¿Y qué forma? Una fuerza intermolecular, que es puente de hidrógeno y fuerza de no. Entonces, ¿el hielo qué es? Pues el hielo es un sólido, conclusión, molecular. Efectivamente, por eso sería la E. Entonces aquí colocamos molecular, pero todos ellos son sólidos cristalinos, a diferencia del vidrio. Y el vidrio, pues, al ser mezcla, es un sólido amorfo, ¿no? Ya está. La clave sería entonces elegante. Muy bien. Dice, pregunta número 6, chicos. Relacione las siguientes proposiciones en relación a su estructura de partículas sólidas, características y el tipo de sólido cristalino. Vamos, díganme la clave, chicos. ¿Ah? Ustedes mismos son el día de hoy. Dígame la clave por aquí. A ver, a ver. La clave me lo dice y es casita. ¿Todo de acuerdo, me parece? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, molecular. Búscalo. El agua. Vamos a hablar del agua. Oye, molecular, molecular. Esto es un soplo, ¿eh? No se pase, ¿no? XD, ¿no? Este es un chiste, este problema. Ah, dice iones. Iónico, pues, ¿no? Entonces aquí sería la B. Catión metálico. Sólido metálico. Con su mar de electrones, obviamente. Aquí sería la C. Y el último dice átomos, que sabemos que es covalente. Y por aquí sería la D. Chiste.
Vendría a ser la C de crema, ¿no? Campeón. CDBA. Vamos al problemita número 7. Vamos, chicos, lancen claves. Lancen las claves. Hmm. A ver, por aquí tengo dos respuestas. Con duda un poco, casita me dicen. Y por aquí dice, con respecto a los sólidos, marque la secuencia correcta. En la naturaleza se presentan como cristalinos o amorfos. Verdadero. El diamante, el vidrio y el hielo son cristalinos. El vidrio no es cristalino, ¿sí o no? El vidrio, mencionamos ya repetitivamente, es un sólido amorfo, ¿no? Amorfo. El KCl es cloruro de potasio, no es amorfo. El KCl, ¿qué, chicos? ¿Qué tipo de sólido cristalino es? ¿Qué tipo de sólido cristalino es? ¿Ah? Es iónico, ¿sí o no? Claro, es iónico, es una sal. Profe, ¿cuándo es iónico? Cuando hay cation y anión. Cation potasio y ion cloruro. Los iónicos y metálicos tienen altos puntos de fusión y conducen la corriente eléctrica. Me está diciendo el sólido iónico. Si te dice el sólido iónico conduce la corriente eléctrica, chicos. ¿El sólido iónico conduce la corriente eléctrica? No conduce la corriente. Para que conduzca debe estar en estado líquido o disuelto en agua, ¿sí o no? Por eso es falso. Así que la clave aquí vendría a ser campeón, ¿no? El iónico no conduce la electricidad. Para que conduzca no debe ser sólido, debe ser líquido o en todo caso debe estar disuelto en agua. Continuamos. Problema número 8. ¿Cuál es la incorrecta? Problema número 8. ¿Cuál es la incorrecta, chicos? Ujú. Dice, respecto a los sólidos, nuevamente, respecto a los sólidos, marqué la incorrecta. ¿Se clasifican como sólidos amorfos cristalinos? Sí. Los metálicos tienen electrones libres, por eso conducen la corriente eléctrica. Sí. Los cristalinos son quebradizos y no conducen la corriente eléctrica. Los cristalinos son quebradizos y no conducen la corriente eléctrica. ¿La C es correcta, chicos? ¿Todos los cristalinos no conducen la corriente eléctrica? Bueno, sigamos bien. La dejamos por ahí. No porque hay metálicos, claro, muy bien. Esa sería la incorrecta, entonces. A ver, vamos a ver si hay otra, tal vez, no puede ser. Los covalentes presentan altos puntos de fusión y alta dureza, sí, porque están conectados por enlaces covalentes. Los que están conectados por enlace iónico, que son los sólidos iónicos, y los que están conectados por enlaces covalentes, que son sólidos covalentes. Al presentar enlaces químicos, presentan altos puntos de fusión y dureza. El diamante y el hielo son sólidos cristalinos moleculares. También sería falso, ¿no? El diamante no es molecular. El diamante es carbono.
Y un átomo de carbono con un átomo de carbono se unen pues por el enlace covalente. Así que estamos hablando de un sólido covalente. Mm, Los cristalinos son quebradizos. Hasta ahí podría aceptarlo, ¿sabes? Pero que no conducen la corriente eléctrica, no, pues no. ¿Qué tipo de sólido cristalino? Entonces, para que mi primera chamba, para que por aquí haya una sola respuesta, colocamos aquí los sólidos iónicos. Los iónicos, ¿ya? Los iónicos son quebradizos, sí, y no conducen la corriente eléctrica. ¿Te parece? Muy bien. Se refiere a los iónicos, pues obviamente, pero no son los únicos cristales. Ahí está mal hecha esa proposición. Vamos a la pregunta número 9, chicos. Pregunta número 9. Ups, ¿qué pasó? Cerró la pizarrita. Vamos a abrir de nuevo. A ver, me va diciendo la clave de la 9. Por aquí. ¿Dónde estás, pizarrita? A ver, a ver. Ya lo tengo. Ok, continuamos. Ah, aquí está, no pasó nada. La 9, chicos. Hoy acabamos las 15, creo, ¿eh? Ya se preparan bien para su entradita. Teórica igual, parecía las preguntas. Creo que les va a ir muy bien. A ver, en la 9 me dicen que es la clave la C. Todo verdadero. No, vamos a ver. Dice, señala la secuencia correcta de valor de verdad. Las siguientes enunciados. La sacarosa, sólido cristalino molecular, disuelto en agua, no conduce la corriente eléctrica. La primera proposición es recontra verdadera. Chicos, vamos. Quiero que se acostumbren con las fórmulas porque ya vamos a llegar a orgánica. Sacarosa, búscale su fórmula. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuál es su fórmula de la sacarosa? Ujú. C2C, H22, 11. Listo. Es una molécula. Así que por aquí se trata de un sólido molecular. Muy bien. Es una molécula polar, oxígenos, NOHs. Y por lo tanto, con otra molécula va a estar formando dipolos y polos. ¿Se disuelve en agua? Sí, porque es una molécula polar. Vamos a colocarlo aquí mejor. Es una molécula polar. Se disuelve en el agua. Pero así se disuelve en el agua, no conduce la corriente eléctrica. Así que esto es verdadero. ¿Quiénes son los que se disuelven en agua y sí conducen la corriente eléctrica, chicos? ¿Los iónicos, sí o no? Son los únicos que disueltos en el agua conducen la corriente. Otro sólido disuelto en agua no conduce. La 2. El cloruro de sodio es un sólido cristalino iónico. Cloruro de sodio, NaCl. Iónico, sí.
es un sólido iónico, ya que por aquí hay iones, el ion cloro y el ion sodio. El ion cloro y el ion sodio, chicos. El par iónico. ¿Qué enlace forman aquí? Enlace iónico. Por lo tanto, es un compuesto iónico. O sea, un sólido iónico. ¿Qué dice acerca de él? Mientras que el oro es un sólido cristalino metálico. Claro, por aquí el oro. Profe, ¿cómo es la estructura del oro, no? Tú te estarás imaginando. ¿Qué cargas presenta el oro? Más uno, más tres. Imagínate que estos cationes oro están con carga más tres. ¿No? Por aquí hay otro cation oro más tres, más tres. O le colocamos más uno. Sí, mejor para poder darle la explicación por aquí. Entonces, ¿qué significa por ahí que el oro esté con estado de oxidación más uno? Es porque ha perdido un electrón, pero ese electrón todavía se desplaza por ahí cerca. Acá hay un electrón del primer oro y aquí el electrón del segundo. Entonces, la conexión se da de esta manera. La conexión se da de esta manera. El cation con los electrones y este electrón con el otro cation. Cation con el electrón y este cation con el otro electrón. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí, chicos? Ahí está sucediendo el enlace metálico. Hay atracción electrostática en la estructura interna de este metal. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, por aquí entonces verdadero. Y la 3. Los sólidos cristalinos metálicos iónicos tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Los sólidos cristalinos metálicos tienen puntos de fusión variables, pero hay metales, o una gran mayoría de los metales en general, son elevados sus puntos de fusión. XD. Ay, ay, ay. Solicitado hoy día. A ver, los sólidos cristalinos metálicos iónicos, metálicos se está hablando, generalmente los metales presentan altos puntos de fusión. Algunos que otros presentan bajos puntos de fusión, como el litio, como por ahí el sodio, como por ahí el mercurio. No, pero generalmente altos puntos de fusión, los iónicos también, y de ebullición obviamente que sí. Así que por aquí también podríamos catalogar esa proposición como verdadero, ¿ya? Hablando de manera general. Vamos a la pregunta número 10. La pregunta 10 dice, los metales son sólidos cristalinos, se utilizan en la construcción, la fabricación de automóviles y en la electrónica. Mientras que algunos sólidos amorfos tienen propiedades superconductoras o magnéticas únicas que los hacen útiles en aplicaciones de alta tecnología. Al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso respecto a la materia en estado sólido. Dependiendo del ordenamiento de sus partículas, pueden ser cristalinos o amorfos. ¿Cómo es la primera proposición, chicos? Los sólidos presentan orden regular, los sólidos cristalinos, ¿no? Y los sólidos amorfos presentan orden irregular, ¿correcto? Entonces, dependiendo del ordenamiento de sus partículas, puedo clasificar de esa forma. Así que ahí sería verdad. La 2. Los iónicos y metálicos son buenos conductores de la corriente eléctrica. Chicos, los sólidos iónicos no conducen la corriente eléctrica. Lo hemos repetido varias veces ya. Así que la 2 es falsa, ¿sí? ¿De acuerdo? Colocar falso porque ya lo hemos visto en varios ejercicios. Y la 3. El vidrio es un sólido cristalino y el cuarzo es un sólido amorfo.
Sería al revés, ¿no? El vidrio es el amorfo y el cuarzo es cristalino. Chicos, pregunta, ¿el cuarzo es un sólido cristalino? ¿De qué tipo? Ujú. El cuarzo es un sólido cristalino ¿de qué tipo? El cuarzo es dióxido de silicio, ¿ah? Covalente, profe, pero eso no es una molécula, dirá. Lo que sucede es que aquí, chicos, mira, aquí está el átomo de silicio, por aquí está el del oxígeno, por aquí el oxígeno. Y por acá encontrarse este silicio con otros dos átomos de oxígeno. Por aquí otra vez el silicio. Y no es que estén agrupados pues molécula a molécula y aquí una fuerza intermolecular, no es así, sino que todos ellos se enlazan covalentemente. Covalente, 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 covalente. Y así van a ir formando pues su estructura regular. Entonces aquí va a haber enlace covalente, chicos, ¿ya? No hay fuerzas intermoleculares. Revisa ahí cuáles son esos ejemplos, ¿no? Y el vidrio hemos mencionado varias veces también que es un sólido amorfo, ya que es una mezcla. Sería falso y por lo tanto la clave sería la letra B, ¿no? La letra B. La 10 sería la letra B. Muy bien, vamos al problemita número 11. Mira, esta vez vamos a acabar con los ejercicios. Y el problemita número 11 dice así. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. Respecto al estado sólido. Chicos, ¿cómo es la uno en Romanos? Las fuerzas de cohesión, o sea, de atracción, son menores que las de repulsión. En el estado sólido, chicos, ¿qué predomina? En el estado sólido lo que predomina es la fuerza de cohesión, o sea, la de atracción. Es mayor a la fuerza de repulsión. O sea que aquí lo están mencionando al revés. Por lo tanto, la primera es falsa. Te vas a la 2, dice, según el ordenamiento de partículas, se clasifican como cristalinos amorfos nuevamente. Esto es verdadero. Y la 3 dice, el hielo es un cristal molecular. Correcto, ¿no? El hielo es considerado, pues, un sólido cristalino molecular, que se atraen sus moléculas mediante fuerzas intermoleculares. Luego dice, el diamante es una red covalente. Para el diamante, que es carbono, el diamante que es carbono, sus átomos de carbono se atraen por enlaces covalentes, por lo tanto es un sólido cristalino covalente. Y luego dice, ambos no conducen la corriente eléctrica. Claro, los únicos que conducen la corriente eléctrica son los metálicos. Así que la 3 sería también verdadero. Y por ahí la clave va a ser la B de barco. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo creo que todo claro ya por ahí. Yo creo que todo claro ya, ya que por ahí se están repitiendo algunas proposiciones, ¿no? No hay nada más que ver en este tema de estado sólido, ¿eh? Listo. Sigamos con la siguiente pregunta, entonces vamos a acabar las preguntas hoy día, me parece. Parece perfecto. ¿Cuál es la clave de la 12, chicos? Yo sé que por ahí ya lo han visto. La clave de la 12. Dice, a ver. Los sólidos cristalinos se clasifican como iónicos, covalentes, metálicos, moleculares. La primera proposición es verdadero, son los sólidos cristalinos que hemos visto de orden regular. El dióxido de carbono presenta bajo punto de ebullición y es un sólido iónico. Con decirte que es iónico ya fue, ¿no?
El dióxido de carbono en estado sólido, que es el hielo seco, no te olvides su nombre común, es el hielo seco. Chicos, aquí voy a tener moléculas de CO2. Y esta molécula de CO2, gente, ¿cuál es la fuerza intermolecular que hay entre estas moléculas? Dímelo, no puedes fallar allá. ¿Qué hay ahí, chicos? ¿Cuál es la fuerza más intensa entre dos moléculas de CO2? A ver, los leo, gente, los leo. ¿Cuál es la fuerza más intensa entre dos moléculas de CO2? Es el hielo seco. Como se da entre moléculas, yo sé también que es un sólido molecular, cristalino, no es iónico. No puede haber puente de hidrógeno, no, porque para que haya puente de hidrógeno, recuerda que en la molécula debe haber enlace entre H con qué, chicos. Hidrógeno con FON, ¿no? Y aquí en la molécula no hay hidrógeno, así que no se puede dar puente de hidrógeno. ¿Qué hay, chicos? ¿Qué hay? Profe, London, obviamente, London hay entre todas las moléculas. ¿Verdadero o falso? ¿Hay dipolo-dipolo, sí o no? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Hay dipolo-dipolo? Vamos a graficarlo por aquí. Carbono, 4A, 4 electroncitos. Oxígeno, 6A, 6 electroncitos. Otro oxígeno, porque es CO2, ¿no? 6 electroncitos. ¿Cuántos electrones le falta al oxígeno para que cumpla su octeto? Dos, le comparte el carbono. Él le comparte el carbono. ¿Cuántos electrones le falta al carbono para llegar al octeto? Cuatro. El oxígeno le comparte dos, este también le comparte dos. El átomo central está unido a iguales, sí, porque está unido a dos oxígenos. Y no tiene pares libres, o sea, no tiene electrones libres. ¿Cómo es esta molécula, chicos? ¿Polar o apolar? Esta molécula es apolar. Oye, y si se trata de una molécula apolar, entonces solo hay London. Ujú. Que repasar fuerzas intermoleculares. También lo voy a colocar como tema de lo que ustedes me han mencionado. Ujú. ¿Quiénes se disuelven en agua? ¿Las moléculas polares o las moléculas apolares? Por ahí si viniera una pregunta. ¿Quiénes se disuelven en agua? Las moléculas polares. ¿Quiénes se disuelven en agua? Las moléculas polares. Porfe, ¿por qué? Porque el agua es polar y lo polar se disuelve en lo polar. Pregunta capciosa. ¿Por qué el oso blanco se disuelve en el agua? Profe, porque es polar, ¿no? Para que te acuerdes siempre. ¿Está bien o no? Listo. A ver, sigamos. Ay, no te olvides, ¿ah? La forma de los sólidos depende del recipiente que los contiene. ¿Cómo va a depender del recipiente? No, tiene forma definida, no depende. Su forma es definida. Eso es falso. Forma definida. ¿Listo?
La clave aquí sería elegante. Uy, nos ha faltado tres, pero yo sé que tienes la capacidad para poder hacer. Voy a dejar estos tres y por ahí te voy a editar las claves, ¿vale? A ver, por ejemplo, la 13. Uy, la 13 no me sale aquí o sí. Así. La 13 es casita. Sí, la 13 es crema. La 14 es avión. Y la 15 es avión. Con eso no se olvida. Listo. Claro, y no olvidar también al campeón de la apertura. Mira, aquí estoy yo. Y dale. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau.